Caballeros, permítanme hacerles una pregunta. ¿Se han preguntado alguna vez por qué una mujer puede estar rodeada de docenas de hombres, pero de repente no puede dejar de pensar en ese hombre que apenas dice una palabra, en ese que no insiste, que no ruega, que no busca llamar la atención, y aún así logra quedarse grabado en su mente? A veces él ni siquiera es el más atractivo, ni el más exitoso, ni el más hablador. Y sin embargo, ella lo recuerda. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué un solo gesto puede ser más poderoso que 1000 palabras? Y lo más importante, ¿cómo logra ese hombre despertar emociones tan intensas sin hacer nada extraordinario? Lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con fórmulas mágicas, ni frases ensayadas, ni estrategias de conquista. De hecho, el error más común de los hombres está justamente ahí, en intentar hacer demasiado. Creen que conquistarán a una mujer con atenciones constantes, regalos, flores, mensajes a toda hora. Pero ese tipo de esfuerzo, aunque parezca romántico, termina produciendo el efecto contrario, la desconexión. Ella se siente asfixiada, pierde la emoción, y sin emoción no hay atracción. Entonces, ¿qué es lo que realmente genera esa conexión emocional, esa sensación de magnetismo que ninguna mujer puede explicar con palabras? Te lo diré. El secreto está en el tacto, y no me refiero a lo físico únicamente. Hablo del tipo de contacto que comunica más que una frase, del toque que transmite energía, presencia, y una intención sutil que hace que el cuerpo reaccione antes que la mente. Pero antes de revelarte cuáles son esas 7 caricias que pueden cambiar tu manera de conectar con una mujer, quiero que pienses en esto. La piel es el órgano más grande del cuerpo y está directamente conectada con las emociones. Cada toque deja una huella química, emocional y psicológica. Por eso, el hombre que sabe tocar con intención puede despertar una tormenta emocional en una mujer sin siquiera decir una palabra. Y eso, caballeros, es lo que diferencia a un hombre cualquiera de un hombre inolvidable. Ahora sí, entremos en materia pun. El toque suave en el rostro es el territorio más íntimo y más vigilado de una mujer. No es solo la suma de sus rasgos, sino el mapa donde habita su historia. Ahí se dibujan sus alegrías, sus miedos, sus secretos y las batallas que jamás contó. Cada mirada, cada sonrisa, cada arruga o pequeña línea es una huella de lo vivido, una marca que el tiempo dejó como testimonio de su camino. Por eso, cuando alguien se atreve a tocar su rostro, no está rozando solo piel, está entrando a un espacio sagrado, a la frontera donde ella deja de ser apariencia y se vuelve esencia. Tocar su rostro es una forma silenciosa de decir, te reconozco. Es un gesto que trasciende lo físico, porque el rostro es la máscara que más cuida y al mismo tiempo la que más desea que alguien sepa mirar sin miedo. Ahí, en ese territorio tan sensible, se esconden su seguridad, su expresión y su identidad. El más leve contacto puede derribar muros que ni las palabras alcanzan a tocar. Un toque en la mejilla, un roce en la mandíbula, un pulgar que acaricia el pómulo. No son gestos cualquiera, son señales profundas que hablan el lenguaje de lo invisible. Dicen, te veo de verdad, sin filtros, sin juicios, sin disfraces. Y en ese instante, ella no necesita explicaciones ni promesas. Solo siente que alguien la percibe como es, que alguien ha aprendido a leer su silencio. El rostro es el punto de acceso a sus emociones más auténticas. Cuando una mano llega ahí con calma, sin prisa, sin la intención de poseer, sino con la voluntad de cuidar, algo ocurre dentro de ella. Su cuerpo interpreta ese contacto como una mezcla perfecta entre ternura, protección y deseo. Una fusión de contradicciones que la desarma, porque no se trata de dominar, sino de transmitir seguridad. No se trata de control, sino de conexión. Por eso, un toque en el rostro no debe ser rápido ni accidental. Debe nacer del momento exacto en que el tiempo parece detenerse,
cuando la respiración se vuelve ligera y ambos comprenden, sin decirlo, que algo los une más allá de la lógica. Quizás sucede mientras ella ríe y tú apartas suavemente un mechón de su cabello sin romper la magia de su gesto. Quizás ocurre cuando te mira fijamente y tus dedos tocan su barbilla antes de pronunciar una palabra. En cualquiera de los dos casos, ese instante queda suspendido, eterno, como si el universo hiciera una pausa para observar. Ese pequeño gesto genera una descarga emocional que trasciende el cuerpo. Ella no entenderá por qué, pero su mente recordará ese instante durante horas, tal vez días. Porque el rostro no solo siente el contacto, lo memoriza. Cada caricia deja una huella invisible que se ancla en el alma. Y aunque el tiempo pase, aunque las circunstancias cambien, el recuerdo de esa mano suave sobre su piel seguirá vivo, latiendo en lo más profundo de su memoria emocional. Así de poderoso es el toque en el rostro, un lenguaje sin voz, un susurro que dice más que 1000 palabras, una forma de decir «aquí estoy» sin tener que pronunciarlo. Porque hay gestos que no buscan poseer, sino comprender, y hay caricias que no buscan excitar, sino honrar. Y en ese delicado equilibrio entre deseo y ternura, entre cuerpo y alma, nace uno de los vínculos más humanos que existen, el de ser visto con el corazón, y no solo con los ojos. La guía protectora en la espalda baja esta caricia es una obra maestra de la sutileza. Muchos hombres la confunden con un gesto de dominio, un acto de control o de autoridad, cuando en realidad su esencia está en el extremo opuesto. Es un símbolo de protección, de presencia, de conexión silenciosa. No se trata de poseer, sino de cuidar. No es un «soy tu dueño», sino un «puedes confiar en mí». La espalda baja, justo donde termina la columna y empieza la curva natural del cuerpo, es una zona que el inconsciente humano asocia con vulnerabilidad. Es un punto que pocas personas tocan, un límite corporal cargado de energía emocional. Allí confluyen la fuerza del instinto y la delicadeza del afecto. Por eso, cuando tu mano se posa ahí, incluso por un breve segundo, estás comunicando mucho más de lo que las palabras podrían decir. Cuando colocas tu mano en su espalda baja, por ejemplo, al cruzar la calle, al entrar a un lugar lleno de gente, o simplemente para guiarla con naturalidad, estás enviando un mensaje que no necesita sonido. Estás segura conmigo. No necesito apurarme ni imponerte. Puedo liderar con suavidad, y esa frase, aunque no se pronuncie, se imprime en su memoria emocional con una nitidez asombrosa. Porque en el fondo, toda mujer busca una presencia que inspire seguridad, sin cortar su libertad. Esa es la línea fina que separa al protector del controlador, y esa sensación, caballeros, es oro puro en la mente de una mujer. Porque la mayoría de los hombres fallan en los extremos. Unos actúan con una energía tan invasiva que ella siente que pierde su espacio, mientras que otros se esconden detrás de una pasividad que la deja sola en medio del mundo. Pero la mano en la espalda baja representa el punto medio perfecto, el equilibrio entre fortaleza y serenidad, entre firmeza y ternura. No invade, no reclama, solo acompaña. Ella sentirá la calidez de tu palma a través de la ropa, y aunque no diga nada, su cuerpo lo traducirá instantáneamente. Puedo confiar. En ese instante se activa un mecanismo primario, ancestral, que trasciende lo racional. Los gestos de protección despiertan en el cerebro femenino una respuesta instintiva de calma. El contacto transmite algo que las palabras no logran, la certeza de que, si algo pasa, no estará sola. Por eso, esta caricia no debe hacerse con intención calculada, sino con autenticidad. Si tu energía es genuina, si lo haces sin segundas intenciones, ella lo sabrá. El cuerpo humano tiene una capacidad intuitiva increíble para detectar la intención detrás de un gesto. Una mano que protege se siente distinta a una que controla.
Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Cuando camines con ella, hazlo con naturalidad. No midas el momento, no lo fuerces. Deja que tu mano repose ahí solo un instante, como quien dice te tengo, sin pronunciarlo. Hazlo mientras avanzan juntos, mientras el ruido del entorno se diluye y solo queda la sensación de su presencia a tu lado. Ese toque leve, casi imperceptible, puede ser suficiente para transformar su percepción de ti. Porque no recordará lo que dijiste, sino cómo la hiciste sentir. Esa breve caricia quedará grabada como una especie de firma invisible. No sabrá por qué, pero cuando piense en ti, su cuerpo evocará esa sensación, la mezcla entre calma, deseo y confianza. Será un recuerdo que le hable sin palabras, que le diga, él sabía tocar sin poseer, sabía guiar sin mandar, sabía estar sin invadir, y en un mundo donde casi todos tocan sin entender, esa diferencia te hará inolvidable. Porque los gestos más simples cuando nacen del respeto, la presencia y la intención correcta se vuelven eternos. Y una mano en la espalda baja, colocada con ternura y convicción, puede ser más poderosa que 1000 declaraciones de amor. El roce sutil de la mano, la mayoría de los hombres quiere saltar directamente al contacto total, al abrazo, al beso, al gesto evidente. Pero el verdadero arte de la conexión no está en lo inmediato, sino en la anticipación. El deseo más intenso no nace de lo que se posee, sino de lo que se insinúa. Y en ese terreno invisible, donde la piel apenas se roza, donde el contacto parece casual, pero está cargado de intención, se encuentra una de las formas más poderosas de comunicación emocional. El roce sutil de la mano es una conversación silenciosa entre cuerpos. Es una invitación al juego de la espera, al lenguaje de lo implícito. No hay prisa, no hay necesidad de forzar. Solo la presencia compartida, el tiempo suspendido y ese momento fugaz en el que dos energías se reconocen sin tocarse del todo. Caminen juntos. No busques su mano como quien reclama algo, sino como quien deja que el destino elija el instante exacto. Deja que tus dedos, de manera apenas perceptible, rocen los suyos durante una conversación trivial como si fuera un accidente. Hazlo una vez, luego otra, con la calma de quien entiende que lo más intenso siempre sucede en lo más sutil. No tomes su mano todavía, no la apreses. Permite que su mente, su piel y su respiración empiecen a esperarlo, a imaginarlo, a desearlo. Porque cuando el contacto no llega de inmediato, el cuerpo empieza a anhelarlo. Ese roce ligero, casi imperceptible, activa la curiosidad y la imaginación. Ella pensará, fue a propósito. ¿Volverá a hacerlo? Y en ese instante, sin que tú digas una sola palabra, habrás plantado una semilla de deseo. Un deseo que no depende del contacto físico, sino de la emoción, de lo que está por venir. El roce sutil no se trata de jugar con ella, sino de respetar el ritmo natural de la conexión. Cada persona tiene un tiempo distinto, un pulso diferente, un modo propio de sentir, y cuando aprendes a escuchar ese ritmo, no con los oídos, sino con la piel, el contacto se vuelve arte. El roce de la mano se convierte en un lenguaje no verbal, en una melodía muda que ambos comprenden sin necesidad de palabras. Imagina ese instante, sus dedos rozan los tuyos apenas un segundo y algo en el aire cambia. El corazón acelera sin razón aparente, las respiraciones se sincronizan por un momento y la mente se llena de posibilidades. Ese pequeño choque de piel, casi inocente, se transforma en una chispa que despierta lo que estaba dormido. Y ella lo sentirá, aunque no lo diga, porque el cuerpo humano tiene memoria y la piel guarda los recuerdos que el pensamiento intenta ignorar. Caballeros, entiendan esto. La emoción más poderosa no está en lo que sucede, sino en lo que podría suceder. El roce sutil de la mano es el lenguaje de lo posible, del todavía no, del quizás pronto.
Es el espacio donde la imaginación construye escenas, donde la mente dibuja lo que el cuerpo aún no se atreve a concretar. Y cuando esa posibilidad está cargada de intención, el deseo nace solo, crece sin esfuerzo y florece en la mente antes de hacerlo en la piel. El toque fugaz de una mano no busca poseer, sino despertar. Despertar la atención, la curiosidad, el misterio. Porque cuando la atracción se construye a partir de lo sutil, no necesita ser explicada ni acelerada. Sucede naturalmente, como una corriente invisible que ambos sienten pero ninguno nombra. Así que, la próxima vez que camines a su lado, no corras. Permite que el silencio y la cercanía hagan su parte. Deja que tus dedos hablen por ti, apenas un segundo, lo suficiente para que ella sepa que estás ahí, presente, atento. Ese roce tan leve que podría pasar desapercibido para el mundo puede convertirse en el recuerdo más vívido que guardará de ti. Porque el verdadero deseo no se grita, se susurra con la piel. Y en el roce sutil de una mano, a veces, empieza todo. La caricia íntima del cabello, tocar el cabello de una mujer, es entrar en una dimensión donde lo físico se entrelaza con lo simbólico. El cabello no es solo una parte del cuerpo, es una extensión de su identidad, un reflejo de su cuidado, de su estilo, de su historia. Cada hebra lleva consigo la huella de su tiempo, el aroma de sus días, la textura de su energía. Por eso, tocar su cabello no es un gesto cualquiera, es un acto que roza lo espiritual, un permiso que solo se concede cuando la confianza ya ha sido sembrada y florecida en silencio. El cabello de una mujer es su bandera más visible y su escudo más íntimo. Ella lo toca cuando piensa, lo recoge cuando se protege, lo suelta cuando se libera. Es el hilo con el que teje su vanidad, su fuerza y su vulnerabilidad. Por eso, solo un hombre que ha cruzado su barrera emocional puede tocarlo sin que ella se sienta invadida. No porque el gesto sea atrevido, sino porque requiere una sintonía profunda, esa armonía silenciosa que solo se da cuando el cuerpo y el alma se reconocen. Cuando tus dedos se deslizan suavemente entre su cabello, cuando apartas un mechón de su rostro para que sus ojos puedan verte, o cuando acaricias su cabeza mientras ella habla, estás comunicando algo que va mucho más allá del contacto. Le estás diciendo, puedes relajarte conmigo, puedes confiar. Y ese mensaje, aunque no se pronuncie, se queda flotando en el aire como una melodía invisible que su mente seguirá repitiendo. El cabello es una extensión emocional. Desde la infancia, el contacto con el cabello está asociado al consuelo, al cariño, al afecto. Piensa en una madre peinando a su hija, en alguien acariciando a un niño para calmarlo, en el gesto de ternura que siempre acompaña a una palabra amable. El cerebro humano guarda esas asociaciones. Por eso, cuando un hombre recrea ese gesto de manera adulta, con respeto y dulzura, despierta una sensación ancestral de bienestar y apego. Es como recordarle al cuerpo que el amor también puede sentirse en la cabeza, no solo en el corazón. Hazlo despacio, sin brusquedad, sin intención de poseer. Con intención sí, pero una intención pura, la de conectar, no la de dominar. El cabello no se toma, se explora, no se agarra, se recorre. Y cada vez que tus dedos lo hacen, el tiempo parece ralentizarse. Porque esa caricia no busca provocar una reacción inmediata, sino dejar una huella emocional que se revele más tarde, cuando todo haya pasado. Ella puede no decir nada. Quizás ni siquiera te mire. Quizás sonría apenas o cierre los ojos unos segundos sin darse cuenta. Pero su cuerpo estará hablando por ella y tú lo sentirás. Sentirás cómo su respiración cambia, cómo sus hombros se relajan, cómo su energía se aquieta. Y en ese instante, sin decir una palabra, sabrás que ella te ha dejado entrar en un lugar que pocos alcanzan, su espacio emocional más tranquilo. Más tarde, cuando estés sola,
Recordará ese momento con una nitidez sorprendente. Recordará la suavidad de tus dedos, la calma que sintió cuando rozaron su cuello, la calidez de tu cercanía. No pensará en lo que dijiste, sino en cómo la hiciste sentir, segura, comprendida, vista. Y ese recuerdo, aunque breve, no desaparecerá, porque el cuerpo tiene memoria, y hay caricias que se graban no en la piel, sino en el alma. Así de profunda es la caricia del cabello. Un gesto simple que, cuando se hace con presencia y respeto, se convierte en un lenguaje completo. Un gesto que no busca el deseo inmediato, sino la conexión eterna. Porque el amor, cuando se comunica desde la calma, se siente más real, más humano, más inolvidable. Y en ese momento, cuando tus dedos se entrelazan suavemente con su cabello, cuando su respiración se alinea con la tuya, comprenderás que lo importante no es tocar, sino cómo se toca. Y que a veces una simple caricia en el cabello puede decir más que cualquier te amo. El toque tranquilizador en el hombro, este gesto, no tiene que ver con seducción, sino con presencia emocional. No es una caricia que busca despertar deseo, sino una que ofrece refugio. En un mundo que muchas veces exige fortaleza constante, donde ella debe sostener sonrisas aunque esté agotada, este toque se convierte en un recordatorio silencioso de que no tiene que cargar sola con todo. Cuando colocas tu mano sobre su hombro con serenidad, con esa energía estable que no empuja ni retiene, estás diciendo sin palabras, no estás sola. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Un gesto tan simple puede tener un poder desproporcionado, porque el hombro es una zona donde el cuerpo guarda tensión. Ahí se acumulan los pesos invisibles del día, las preocupaciones, las dudas, los pensamientos que no se dicen. Por eso, cuando una mano llega ahí, firme pero suave, estable pero sin rigidez, el cuerpo lo percibe como una invitación a soltar. Y muchas veces, ese pequeño contacto es suficiente para que ella respire diferente, para que su pecho se aliviane, para que vuelva a sentirse en paz. Pero cuidado. No se trata de poner la mano por ponerla, ni de fingir calma que no existe. El contacto debe ir acompañado de la energía correcta, porque el cuerpo femenino es sabio y percibe más allá de lo visible. Siente si tu intención es pura o si hay ego detrás. Si tu mente está en ti y no en ella, si lo haces desde la prisa o desde el deseo de controlar, su cuerpo lo sabrá, incluso antes de que ella misma lo razone. Por eso, antes de tocar, respira. Lleva calma a tu propia postura, serenidad a tu tono, silencio a tu mente. Solo entonces tu mano será capaz de transmitir paz, no tensión. La clave está en la quietud. Tu mano firme, tu voz tranquila, tus palabras simples, esas que no buscan arreglar nada, sino simplemente acompañar. Tranquila, estoy aquí. Todo está bien. Te tengo. No hacen falta discursos, ni soluciones, ni promesas. A veces, el alma no necesita ser convencida, necesita ser contenida. En ese instante, ella siente que puede apoyarse en ti. No como quien se rinde, sino como quien por fin encuentra un lugar donde descansar. Y ese descanso emocional vale más que cualquier gesto grandioso. Porque cuando una mujer se siente segura en la presencia de un hombre, su corazón, que suele proteger con tanto celo, empieza a abrirse lentamente, sin miedo. Es entonces cuando baja la guardia, cuando su mirada se ablanda, cuando sus palabras fluyen sin filtro. Y lo hace no porque tú la empujes, sino porque le diste algo que pocos saben ofrecer. Tranquilidad, caballeros, nunca subestimen el poder de transmitir paz. Es una de las formas más profundas de conexión que existen. La paz es el terreno donde germina el deseo verdadero, ese que no nace de la urgencia, sino del reconocimiento. Porque el deseo auténtico no surge del fuego descontrolado, sino de la calma que se siente al saber que el otro no representa peligro. Sino hogar, una mano en el hombro puede parecer poca cosa,
pero cuando está cargada de presencia, se vuelve medicina. Puede detener un llanto, calmar un pensamiento, o transformar una noche silenciosa en un recuerdo imborrable. Es el tipo de contacto que no busca nada, pero lo da todo. Y en un mundo que ha confundido intensidad con amor, ese toque sencillo, hecho de calma, empatía y respeto, puede ser el más poderoso de todos. El roce juguetón de los brazos, no todo debe ser profundo ni trascendental. Hay momentos en los que la conexión se construye desde lo simple, desde la risa compartida, desde lo espontáneo. Porque entre dos personas que se atraen, no todo es intensidad y mirada fija. También existe la ligereza, el juego, la química divertida que da vida al deseo sin necesidad de solemnidad. El roce juguetón de los brazos es justamente eso, una danza sutil entre cercanía y libertad, entre complicidad y respeto. Cuando caminan juntos y por accidente, tus brazos se rozan con los suyos. Cuando haces una broma y la acompañas con un toque ligero en el antebrazo. Cuando tu mano pasa cerca de la suya de forma natural, sin forzar el momento. Estás enviando un mensaje silencioso que ella percibe sin necesidad de interpretarlo. Me gusta estar cerca de ti, pero no necesito demostrarlo. Ese equilibrio entre el deseo y la calma es magnético. Le das espacio para respirar, para seguir siendo ella, pero al mismo tiempo le recuerdas, sin palabras, que tu presencia está ahí, constante, cálida, viva. No la presionas ni la reclamas, simplemente orbitas a su alrededor con naturalidad. Y eso genera un tipo de atracción distinta, más madura, más real. El roce juguetón tiene algo de magia porque pertenece al territorio de lo impredecible. No lo planeas, no lo ensayas. Ocurre entre risas, en medio de una caminata, en una conversación trivial que de pronto se vuelve especial. Ese toque mínimo tan pequeño que podría pasar desapercibido para los demás, tiene el poder de despertar una sonrisa, una mirada cómplice, o ese pensamiento que aparece después. Cuando ella está sola, ¿por qué me siento así con él? La respuesta, caballeros, está en la sutileza, porque lo que no se fuerza fluye, y lo que fluye se queda. El roce juguetón es la chispa que mantiene el fuego encendido sin necesidad de avivarlo con intensidad. Es un recordatorio constante de que la atracción no siempre nace del deseo físico inmediato, sino de la sensación de ligereza emocional. Le dices sin decirlo, puedo hacerte sentir cómoda y viva al mismo tiempo. Y ese tipo de equilibrio entre seguridad y emoción es lo que vuelve irresistible a un hombre. Además, en lo lúdico hay verdad. El humor, la naturalidad, la espontaneidad, todos ellos son lenguajes de conexión emocional. Porque cuando puedes hacerla reír y al mismo tiempo hacer que su piel recuerde tu roce, estás creando un vínculo que no necesita intensidad para ser profundo. Ella asociará tu presencia con algo placentero, fresco, humano. Y eso con el tiempo construye algo mucho más poderoso que la atracción momentánea. Crea un deseo sostenido, un deseo que se alimenta del recuerdo de lo que pudo pasar, así que no subestimes el poder del juego. A veces, un ligero empujón de broma, un choque de hombros accidental o un roce casual del brazo pueden decir más que 1000 palabras bien ensayadas. Porque el cuerpo entiende los códigos del cariño antes que la mente, y en esos pequeños gestos se despierta la química más auténtica. El roce juguetón es un lenguaje propio. Es el puente entre el respeto y la seducción, entre la ternura y el deseo. Es la forma en que el cuerpo dice, te elijo, sin romper la naturalidad del momento. Y cuando logras dominar ese arte, cuando puedes hacerla reír, mientras la haces sentir deseada, sin tocar demasiado, entonces habrás comprendido el secreto de la atracción duradera. No todo fuego necesita gritar para arder. El abrazo prolongado y sincero, la caricia final, la más poderosa de todas. El abrazo, pero no cualquier abrazo, no uno rápido ni superficial, sino uno que se siente como un refugio,
cuando la tomas entre tus brazos y ella baja la guardia, cuando se permite respirar y tú no la apresuras, su cuerpo entiende algo que las palabras no pueden explicar. Estoy segura aquí. Ese momento detiene el tiempo. No hay necesidad de hablar ni de moverse. Solo el contacto, el calor y la sensación de pertenencia. Y cuando una mujer siente eso contigo, ya no eres un desconocido. Eres su espacio seguro. Caballeros, nada de esto se trata de trucos ni de estrategias. No se trata de manuales ni de técnicas para conquistar. Se trata simplemente de presencia, de estar ahí con todo lo que eres, sin máscaras, sin prisas, sin la necesidad de demostrar nada. Porque la verdadera conexión no nace de la intención de poseer, sino del deseo de compartir. El tacto es un lenguaje silencioso que trasciende la palabra. No busca convencer, busca conectar. Cuando tocas con intención, con calma, con dominio propio, tu energía se vuelve una extensión de tu alma. No tocas solo con la piel, sino con tu historia, con tu esencia, con tu verdad. Y eso, aunque no se vea, se siente. Porque el cuerpo humano, especialmente el femenino, percibe lo invisible, reconoce la vibración de la intención. Por eso, una misma caricia puede ser invasiva o puede ser sanadora, dependiendo del corazón que la guía. Tocar no es poseer, tocar es transmitir. Es decir, sin hablar, estoy contigo, te respeto, te veo. Es acompañar sin interrumpir, es sostener sin apretar, es acercarse sin dominar. Y cuando aprendes ese equilibrio, cuando puedes estar cerca sin robar espacio, cuando tu presencia se convierte en un refugio y no en una amenaza a algo dentro de ella, cambia para siempre. Porque las mujeres no se enamoran de las palabras. Las palabras son hermosas, pero se las lleva el viento. Ellas se enamoran de cómo las haces sentir cuando están contigo, de la calma que irradias, del respeto que emanas, del modo en que tu energía las envuelve sin asfixiar. Se enamoran de la seguridad emocional que proyectas, de la manera en que tu tacto comunica cuidado, no conquista, de cómo tu presencia convierte un instante común en algo memorable. Cuando dominas el lenguaje del tacto, cuando entiendes que una caricia auténtica puede construir una historia más sólida que 1000 discursos vacíos, te vuelves inolvidable. Porque dejas de tocar solo cuerpos y comienzas a tocar memorias. Y las memorias, cuando nacen del alma, no se borran. Un toque hecho con el corazón puede quedarse en la mente durante años. Una mano que transmite calma puede reconstruir lo que otros destruyeron. Una mirada que acompaña un roce puede decir, aquí estoy y no tengo prisa. Eso, caballeros, es el poder de la presencia. No el poder que domina, sino el que trasciende. Porque un hombre puede hablar mucho, puede prometer, puede intentar impresionar. Pero solo aquel que sabe tocar con el alma deja huella. Y esa huella no se siente en la piel, sino en el recuerdo, en la respiración pausada después de un silencio compartido, en la sensación de haber estado con alguien que realmente estaba ahí. Y cuando logras eso, ya no eres solo un hombre más, eres una experiencia, una energía que se recuerda sin entender por qué, un eco que permanece en su piel mucho después de que tus manos se han ido. Porque el verdadero arte de tocar no está en el contacto, sino en el alma que lo habita.